Hay momentos en la vida en que el alma parece vacía y el cuerpo se cansa más allá de lo físico. Son esos instantes en los que los pensamientos se vuelven pesados como plomo cuando la presión de la vida moderna, con todas sus demandas, sus carreras contra el tiempo, sus expectativas impuestas y sus promesas vacías, aplasta el espíritu del ser humano. He conocido ese cansancio. Lo he visto reflejado en los ojos de muchos que se me acercaban buscando una palabra, una oración, un toque del Espíritu Santo. Es un peso que ni el dinero, ni el prestigio, ni el conocimiento humano pueden levantar. He estado ahí, en ese lugar, en donde uno clama en secreto: ¿dónde está mi fuerza, Señor? ¿Dónde está el socorro que mi alma necesita? Vivimos en un mundo que promete muchas cosas. Promete estabilidad. Si tienes poder, promete felicidad. Si alcanzas éxito, promete satisfacción. Si adquieres más. Pero todos esos caminos, todos terminan siendo como cisternas rotas que no retienen el agua. Hay una sed en el alma que nada terrenal puede saciar. Esa sed de paz, esa necesidad de fuerza interna para no derrumbarse en medio de la tormenta, esa búsqueda desesperada de una fuente verdadera de resiliencia, solo puede ser satisfecha en Jesús. No hablo de Jesús como una figura lejana colgada en los muros de una iglesia, ni como un nombre repetido mecánicamente en oraciones aprendidas. Hablo de Él como el Maestro, el amigo, el Salvador, el ejemplo supremo de fortaleza sobrenatural. Jesús, el Hijo del Dios viviente, caminó en esta tierra como tú y como yo. Sintió hambre, fue tentado, fue traicionado, lloró, fue rechazado, pero nunca fue quebrado, nunca. Y eso no fue por su naturaleza divina solamente, sino porque Él vivió rendido por completo al Padre. Cada paso de su ministerio fue un modelo de resiliencia sostenida por el Espíritu. En Él no hubo indecisión, no hubo miedo paralizante, no hubo odio, ni amargura, ni desesperanza. Su vida entera es el ejemplo perfecto de cómo se vive con fuerza que viene del cielo. Recuerdo cómo el Espíritu Santo me mostró un día en lo íntimo de la oración que la fortaleza no es ausencia de debilidad, sino la decisión diaria de confiar, de orar, de servir, de creer, de perdonar y de rendirse. Así como Jesús lo hizo. Él no vino solamente para salvarnos del pecado, sino para mostrarnos cómo vivir, cómo permanecer de pie cuando todo alrededor se cae. Su ejemplo es una carta viva, una escuela práctica de resistencia espiritual. No es teoría, no es mística vacía, es verdad viva. Y esa verdad transforma. Quisiera compartir contigo 6 secretos que el Señor me enseñó profundamente, no en los libros, sino en la oración, en las lágrimas, en los silencios, en los milagros. Estos secretos están grabados en la vida de Jesús y se manifiestan en aquellos que se rinden por completo a la voluntad del Padre. Son estos: confiar plenamente en Dios, orar sin cesar, servir con humildad, creer incluso en medio del dolor, perdonar sin reservas y aceptar con fe los caminos que Dios permite. No son pasos mágicos, son fundamentos eternos, son columnas que sostienen al Hijo y a la hija de Dios cuando todo lo demás tiembla. Hoy mi corazón arde con el deseo de llevarte palabra por palabra a través de cada uno de estos secretos. No para que tengas una lista que memorizar, sino para que recibas revelación y aplicación.
porque el poder del Evangelio no está en entender con la mente, sino en vivir por el Espíritu. Te hablaré con detalles, con ejemplos de las Escrituras, con las huellas que estos principios dejaron en mi propia vida, porque sé que tú como yo enfrentas pruebas, dolores, luchas. Y sé que solo la fuerza que viene de lo alto puede sostenernos de verdad. Y mientras te hablo, oro en mi interior para que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer: tocar tu corazón, abrir tus ojos, fortalecer tu alma, porque esta no es una enseñanza más, es un llamado a vivir como Jesús vivió. Y si tú permites que el Espíritu obre en ti como lo hizo en mí, descubrirás que la fuerza que necesitas no está lejos, está en Él, siempre ha estado en Él. Secreto 1. Confía siempre en Dios. Hay momentos, sí, momentos cuando todo parece desvanecerse. El corazón se siente cansado, las fuerzas flaquean y el alma busca con urgencia algo en lo cual sostenerse. Y saben que he aprendido a través de todos estos años sirviendo al Señor que hay una sola fuente verdadera de fortaleza, y es la confianza plena, profunda, viva en el Dios Todopoderoso. No se trata de una idea bonita ni de una filosofía optimista. Es una decisión del alma. Es un abandono completo de todo lo que somos y todo lo que tememos, en las manos de aquel que nunca falla. Cuando hablo de confianza, no me refiero a esa confianza que el mundo promueve, la que se edifica sobre la inteligencia, el dinero, las conexiones o la buena suerte. No, eso es tan frágil. Eso se cae como una casa de arena cuando vienen los vientos. La confianza de la que les hablo es diferente, es la que brota del espíritu que ha conocido a Dios. Es activa, es una elección diaria. No es pasividad, no es resignación, es levantar los ojos al cielo y decir: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti. ¿Y por qué podemos confiar en Él? Porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él ve lo que nosotros no vemos, conoce lo que nosotros no sabemos y ama con una profundidad que jamás podremos comprender completamente. Él no cambia, Él no miente, Él no falla. Su fidelidad es eterna. Es por eso que cuando deposito mi confianza en Él, mi alma encuentra paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino que se convierte en un refugio en medio de cualquier tormenta. ¿Recuerdan lo que vivió nuestro precioso Salvador en el desierto? ¿O cuánto revela eso sobre la confianza verdadera? Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto. Estuvo allí 40 días y 40 noches sin comer. Su cuerpo estaba débil, claro que sí. Era humano, pero incluso en ese estado, cuando el enemigo vino con sus tentaciones, Jesús respondió con la palabra. La primera tentación fue tan sutil, tan humana. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús tenía hambre, su cuerpo clamaba por alimento. ¿Quién no lo haría? Pero su alma estaba anclada en otra fuente. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, gloria. Él nos mostró que ni siquiera la necesidad más básica debe tener más peso que la palabra del Padre. ¿Puedes verlo? Confiar en Dios es decir: tu palabra es más importante para mí que mi necesidad. Y luego el enemigo lo llevó al pináculo del templo. Le dijo: échate abajo,
porque está escrito que los ángeles te sostendrán. Era un reto. Demuestra tu poder. Haz algo espectacular. Que todos te vean. Pero Jesús no cayó. Respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Confiar no es exigir señales. No es forzar a Dios a que haga lo que yo quiero para entonces creer. No confiar es saber que Él ya está en control, aun cuando no lo sienta, aun cuando no lo vea. Y la tercera tentación, ¡ay, cuán reveladora! Todo esto te daré si postrado me adoras. Poder, reinos, gloria humana. ¿Cuántos han vendido su alma por menos? Pero Jesús firme respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando confías en Dios, no haces pactos con el mundo, no negocias tu fidelidad, no cambias lo eterno por lo inmediato. Confías en que su reino es más real que cualquier oferta terrenal. ¡Ah, mis amados! ¡Qué lección tan gloriosa! Aún en el momento más vulnerable, Jesús nos mostró que la fuerza más grande proviene de una confianza absoluta en el Padre. No fue un acto de emoción, fue una elección espiritual, una entrega sin reservas, y no fue solo en el desierto. En cada paso, Jesús vivió confiando en el plan de Dios. Dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Qué palabras! ¡Qué rendición! Él, siendo uno con el Padre, aún así eligió someterse completamente a su voluntad. Y eso es exactamente lo que nos pide a nosotros. Confiar no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino aceptar que su plan es mejor que el mío, incluso si no lo entiendo, incluso si duele. Recuerdo el pasaje de Isaías 40:31. Lo he repetido tantas veces de rodillas entre lágrimas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Puedes sentirlo. Esa fuerza no nace de ti. Viene del cielo. Es una renovación sobrenatural. Pero hay una condición: esperar. Esperar en Él. Esperar con esperanza, con entrega, con fe. Y es que confiar en Dios es algo que se practica todos los días, en lo cotidiano, en lo difícil, en lo inesperado, cuando las cuentas no cuadran, cuando el médico da un diagnóstico sombrío, cuando los hijos se alejan, cuando el futuro parece incierto. En todo eso debemos recordar: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. No sé cuál es tu situación hoy, pero lo que sí sé es esto: tu confianza no puede estar en lo que sabes, en lo que tienes, en lo que otros te prometen. Tu confianza debe estar en aquel que nunca falla. ¿Recuerdan a David, ese joven pastor sin armadura, sin espada, sin experiencia militar? Y delante de él, Goliat, un gigante, un guerrero. Pero David dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Su confianza no estaba en su habilidad, estaba en el nombre del Señor. Y con una piedra, una sola piedra, venció al gigante. Y José, oh bendito José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado. Años de dolor, años de injusticia, y aún así confió. Y cuando finalmente sus hermanos vinieron ante él temblando, José dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien.
Lo puedes ver, Dios puede usar lo peor para traer lo mejor si confías en Él. ¿Y cómo olvidar a Lázaro? Enfermo, muerto, 4 días en el sepulcro, y todos pensaban, ya es tarde. Pero Jesús sabía algo más. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y con una sola voz gritó, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. Mis queridos, confiar en Dios no significa que todo será fácil. No significa que no habrá lágrimas, pero sí significa que Él nunca te dejará, que Él siempre tiene un plan y que su tiempo es perfecto. Confianza. Es una jornada, no algo que decides una vez y ya. Es cada día, cada hora, cada desafío. Y cuando lo haces, la paz viene. No una paz lógica, no una paz humana, sino esa paz de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Secreto 2. Orar sin cesar. Hay algo que nunca he podido dejar de hacer desde el momento en que sentí por primera vez la dulce presencia del Espíritu Santo. Orar. La oración no es simplemente cerrar los ojos, bajar la cabeza y decir palabras bonitas. No es eso. La oración es el respirar del alma. Es ese momento santo en el que aún sin palabras el corazón conversa con Dios. Es ese lazo eterno que nos conecta con el cielo aun cuando el mundo a nuestro alrededor parece derrumbarse. He aprendido a través de lágrimas y victorias que la oración no es solo pedir, no es solo una lista de necesidades, es una relación, es mirar al cielo y saber que no estás sola. Es entrar en esa comunión secreta donde las cargas se sueltan, donde el alma encuentra reposo y donde la carne se quebranta para que el espíritu se eleve. Jesús mismo, oh mi precioso Jesús, Él oraba, no porque le faltara algo, sino porque su comunión con el Padre era el centro de todo lo que hacía. Si el Hijo de Dios sentía la necesidad de retirarse a orar, cuánto más nosotros, y nunca olvidaré aquel momento en Getsemaní. Cada vez que lo leo en las Escrituras, mi corazón tiembla. Jesús sabía lo que venía. Sabía que lo iban a traicionar, a azotar, a crucificar. Él, que era sin pecado, se preparaba para cargar el peso del mundo. Y allí, en ese jardín silencioso, en la oscuridad de la noche, clamó con una angustia que atravesaba los cielos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Oh, cuánto dolor contenía esa frase, pero no se rindió. Oró una vez y luego otra, y aún una tercera vez. No porque el Padre no escuchara, sino porque cada oración era un acto de entrega más profundo. Él no buscaba cambiar el plan del cielo, sino alinear su voluntad humana con la divina. Y dijo, con una sumisión que me rompe el corazón: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Oh, qué gloria hay en esas palabras. Mientras él sudaba gotas como de sangre, los discípulos dormían. ¿No es eso lo que nos pasa tantas veces mientras el espíritu gime por comunión? La carne cede al cansancio. Jesús les preguntó: ¿ni una hora habéis podido velar conmigo? Y esa pregunta aún resuena hoy en el corazón de los que quieren caminar en intimidad con Él. Más adelante veo cómo Jesús, antes de tomar decisiones trascendentales, buscaba al Padre. Lucas 6:12-13 nos dice que pasó toda la noche orando antes de escoger a los 12 discípulos.
toda la noche, no hubo consejo humano ni análisis estratégico, solo oración, solo estar con el Padre, porque la oración no es el último recurso, es el primer paso. Y cuando Pablo escribió «Orad sin cesar», 1 Tesalonicenses 5, 17, no hablaba de estar todo el día de rodillas, hablaba de una vida que respira oración, una actitud del corazón que aún en medio de las tareas diarias sigue conectada con el cielo. Yo misma he orado mientras caminaba, mientras viajaba, mientras lloraba, mientras reía, porque la oración no necesita palabras elegantes, solo sinceridad. Jesús mismo buscaba lugares solitarios. Oh, cuánto amo esa imagen. Él, rodeado de multitudes, se retiraba al desierto, al monte, a lo escondido, para estar con el Padre. Lucas 5:16 lo dice claramente, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, porque no hay nada como ese tiempo a solas con Dios. En medio del ruido, el alma necesita silencio para escuchar la voz del Espíritu. Y es allí, en ese lugar secreto, donde las cosas se aclaran. Sí se aclaran. Las decisiones que antes parecían confusas, el camino que se mostraba nebuloso, de pronto se ilumina, porque cuando oramos nuestros ojos espirituales se abren. Vemos más allá de lo que es visible. Sentimos lo que no se puede explicar. Entendemos lo que antes parecía incomprensible. Recuerdo cuando uno de los discípulos se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, enséñanos a orar». Lucas 11:9. Pues, desde ya, qué humildad, no le pidió poder, ni milagros, ni fama. Le pidió aprender a hablar con el Padre. Y así Jesús nos dio esa oración que aún hoy eleva mi alma cada vez que la digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cada palabra de esa oración es una joya espiritual, adoración, rendición, dependencia, perdón, protección. No es una repetición mecánica, es un modelo de cómo el alma debe acercarse al trono de gracia. Y no puedo dejar de hablar de esa parábola que tanto me conmueve, la viuda persistente y el juez injusto. En Lucas 18:1-8, Jesús nos enseñó a orar sin desfallecer. Esa mujer no se rendía. Día tras día iba ante un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, pero su perseverancia venció. Y Jesús concluye con una promesa poderosa. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18:7. Sí, Él lo hará, a su tiempo, a su manera, pero lo hará. Ahora no voy a mentir. Orar no siempre es fácil. Hay días en los que la mente se dispersa, en los que el corazón se siente seco. A veces sentimos que nuestras palabras no pasan del techo y otras veces estamos tan ocupados, tan apurados, que la oración se convierte en un suspiro olvidado. Pero incluso entonces debemos regresar, establecer tiempos, lugares, usar la palabra para orar, escribir lo que sentimos, orar con otros, porque la oración no es para cuando tenemos tiempo, es para que el tiempo tenga propósito. He aprendido que cuando dudo, oro. Cuando me siento débil, oro. Cuando me siento fuerte, también oro. Porque cada momento de oración es un encuentro con el Dios viviente. No hay nada que se le compare.
no hay sustituto, no hay atajo, y mientras más oro, más lo conozco. Y mientras más lo conozco, más deseo estar con Él. Porque al final, eso es lo que el corazón humano más anhela, la presencia de Dios. Y la oración es la puerta. Secreto 3. Servir a los demás. Oh, mi querido amigo, hay algo en el acto de servir que toca las profundidades más profundas del alma. No hablo de un servicio mecánico, no de ese que uno hace por deber o por la mirada de los demás. Estoy hablando del tipo de servicio que nace desde un corazón rendido, un corazón que ha sido tocado por la gracia del Señor Jesucristo. Ese servicio que no espera nada a cambio, ese que lo haces con lágrimas en los ojos, pero gozo en el alma. Ese servicio que transforma no solo al que recibe, sino al que da. Yo nunca podré olvidar la escena, o cómo arde en mi espíritu cada vez que la recuerdo. Jesús, mi amado Salvador, el Hijo del Dios Altísimo, se levanta de la mesa durante la última cena. Era la noche antes de ser entregado, antes de la cruz, antes del sufrimiento. Y aún así, Él se ciñe una toalla, se inclina y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Sí, los pies sucios, cansados, polvorientos, y no lo hizo con prisa, no con desprecio. Lo hizo con amor, con ternura, como si fuese un honor, no una humillación. Pedro, bendito Pedro, no lo podía entender. ¿Cómo podía su maestro, su Señor, hacer semejante cosa? Era el trabajo del siervo más bajo. Y Pedro, con su corazón tan honesto, le dice: «Tú jamás me lavarás los pies». Pero Jesús, oh Jesús, con esa voz de autoridad llena de ternura, le responde: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». ¡Qué palabras! ¡Qué profundidad! Y luego nuestro Señor les explica: «Os he dado ejemplo para que como yo os he hecho vosotros también hagáis». ¿Lo entiendes? Él no nos estaba enseñando solo una acción. Él nos estaba revelando el corazón del reino de Dios. La grandeza verdadera no está en ser servido, sino en servir. Hay personas que piensan que servir es para los débiles. ¡Oh, cuán equivocadas están! Se necesita una fuerza que no es de este mundo para bajarse de la silla del orgullo y lavar los pies de los demás. Solo alguien que sabe quién es en el Padre, solo alguien con identidad segura en Cristo, puede hacer eso sin temor, sin reserva. Porque servir es amar, servir es renunciar, servir es decir: no se trata de mí, se trata de ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de mí. ¿Acaso no lo dijo nuestro Señor en Marcos 10:45? Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Su vida misma fue una entrega santa, apasionada, llena de propósito. Y si Él, el Rey de Gloria, no buscó ser servido, ¿cómo podría yo atreverme a vivir una vida centrada solo en mí? Te lo digo con todo mi corazón. Cuando sirves, cuando verdaderamente sirves algo sobrenatural, ocurre. Tu perspectiva cambia. Ya no te enfocas en tu dolor, en tus luchas, en tus debilidades. Miras al otro. Y al mirar al otro, el Espíritu Santo vierte sobre ti una fortaleza nueva, una gracia fresca. De repente descubres que puedes más de lo que pensabas, que hay un gozo en dar un gozo que este mundo no puede entender. Pablo lo escribió con tanto poder en Gálatas 6:9 de:
No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No es en vano. Cada acto de servicio es una semilla, y llegará el tiempo de la cosecha. Dios es fiel. ¿Y qué decir del día en que Jesús alimentó a los 5,000? ¿Recuerdas? Mateo 14 lo cuenta. Él quería estar a solas. Acababa de recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista, pero al ver la multitud tuvo compasión. ¡Oh, la compasión de Cristo! En vez de despedirlos, en vez de decir, no tengo fuerzas hoy, Él se volvió hacia ellos y los alimentó. 5 panes, 2 peces. ¿Qué era eso para tanta gente? Nada en manos humanas, pero en sus manos fue suficiente, más que suficiente, porque cuando tú sirves, aunque creas que no tienes nada, si pones eso poquito en manos del Maestro, Él lo multiplica. Él se glorifica en tu escasez y tu debilidad se convierte en plataforma para su poder. Servir también nos enseña humildad. Oh, cuánto necesitamos esa lección. Filipenses 2, 3, 4 nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Puedes imaginar un mundo donde todos vivan así, donde cada uno busque el bien del otro más que el propio? Eso es reflejar a Cristo. Pero hay más: servir sin esperar nada a cambio. Eso, mi querido, es gloria pura. En Lucas 6:35 leemos: amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Nada, ni agradecimiento, ni reconocimiento, porque cuando sirves así estás sirviendo al cielo, estás imitando al Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos. Y en ese tipo de servicio hay libertad, libertad de la necesidad de aprobación, libertad del ego. Te digo con toda certeza, cuando vengan las pruebas, porque vendrán, será ese espíritu de servicio lo que te sostendrá. Cuando te acostumbras a entregar, a ceder, a poner al otro, primero ya no peleas por tus derechos, ya no vives centrado en ti, y eso es una posición poderosa ante la tormenta. Nuestro Señor lo dijo con tanta claridad en Mateo 25: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A Él cada vez que sirves, sirves a Cristo mismo. Y eso, amado, eso fortalece el alma como nada más lo puede hacer. Él nos llamó a eso. Nos lo dejó bien claro en Mateo 20. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Qué contradicción para el mundo, pero qué verdad gloriosa. La grandeza en el reino no es medida por títulos, ni fama, ni posición. Es medida por cuánto amas, cuánto sirves, cuánto estás dispuesto a dar. Sí, servir puede ser difícil. A veces estamos cansados. A veces sentimos que nadie ve, que nadie agradece. A veces no sabemos por dónde empezar. Pero no necesitas una gran plataforma, solo necesitas un corazón dispuesto. Comienza con lo pequeño. Escucha, ayuda, ora, ofrece una sonrisa, da lo que tienes y Dios se encargará del resto. No te preocupes si otros no lo notan. El cielo sí lo nota y el Padre
El que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y sobre todo recuerda, tú no sirves solo. El Espíritu Santo, el dulce Espíritu Santo, Él te fortalece, te guía, te capacita. Él hace posible lo imposible en ti, porque servir no es simplemente una acción, es un estilo de vida, un reflejo del corazón del Padre. Y mientras más sirves, más te pareces a Jesús. Cuarto secreto: ten fe en tiempos difíciles. Entiendo lo que es caminar por momentos en que todo parece oscuro, cuando el alma se siente pesada y el corazón frágil. Hay estaciones en la vida donde las pruebas llegan como tormentas repentinas y una se pregunta si la fe será suficiente para sostenernos. Y es allí, precisamente allí, en el silencio entre el suspiro y la lágrima, donde la fe se vuelve más real que nunca. La fe, no como un concepto distante o una declaración religiosa, sino como una confianza viva, ardiente, que se aferra a la bondad y al poder inquebrantable del Dios Todopoderoso. Siempre recordaré lo que dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No habla de una fe pasiva, no. Habla de una convicción tan profunda que transforma nuestro andar, aun cuando todo a nuestro alrededor grita lo contrario. Porque la fe no nos protege de los desafíos, pero sí nos arma con una fuerza sobrenatural para atravesarlos con paz, con esperanza, con la mirada fija en aquel que nunca falla. Una vez me vi meditando profundamente sobre aquel momento en el que Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea. Oh, cuán fuerte soplaba el viento, cuán violentas eran las olas. Los discípulos estaban llenos de temor, creyendo que iban a perecer. Señor, sálvanos que perecemos, clamaron con desesperación. Mateo 8:25. Pero mientras ellos temblaban, Jesús dormía. Dormía en paz, no porque ignorara el peligro, sino porque su confianza en el Padre era perfecta. Y al despertar, ¿qué hizo? No solo calmó la tormenta, sino que los confrontó con ternura, pero con firmeza. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Verso 26. Mis queridos, ¿cuántas veces el Señor también me ha hecho esa misma pregunta? Y cada vez que me he atrevido a confiar, he visto cómo su paz ha invadido mi alma, aun cuando la tormenta no cesaba de inmediato, porque la fe no siempre cambia las circunstancias al instante, pero siempre cambia nuestro interior. Y luego está esa mujer, esa preciosa mujer que llevaba 12 años sangrando, 12 años de sufrimiento, de dolor, de vergüenza. Había gastado todo lo que tenía buscando una solución y nada funcionaba. Pero un día escuchó hablar de Jesús y algo en su espíritu se levantó. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. ¡Qué declaración tan poderosa! No pidió permiso, no hizo ruido. Simplemente se abrió paso entre la multitud y tocó. Y en ese instante, la sanidad fluyó. Jesús se detuvo, sabiendo que poder había salido de él. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. ¿Lo ves? La fe no espera condiciones perfectas. La fe se mueve, se lanza, actúa. Es la mano que toca el cielo, aun cuando el cuerpo está roto. Pero a veces lo que nos impide mover montañas no es la falta de deseo, sino la mentira de que nuestra fe es demasiado pequeña. ¿Y qué dijo Jesús sobre eso en Mateo 7:20?
nos dice: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada, Él no dijo que necesitábamos una fe gigante. No. Dijo que aunque fuera tan diminuta como una semilla de mostaza, casi imperceptible a la vista, esa fe tiene el poder de mover lo imposible, porque no se trata de cuán grande es mi fe, sino de cuán grande es mi Dios. Y es esa misma fe la que me ha sostenido en los días en que todo parecía perdido. Jesús prometió algo que me ha marcado para siempre. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. ¿O cuántas veces he repetido esas palabras en la soledad de mi habitación, cuando los médicos decían: no hay esperanza, cuando las puertas parecían cerrarse una tras otra? Y sin embargo, una paz, no humana, no lógica, pero celestial, descendía sobre mí. Esa paz es el fruto de una fe firme, no en lo que veo, sino en lo que Él ha prometido. Recuerdo también aquella mujer cananea. Su hija estaba atormentada por un espíritu inmundo y ella clamaba a Jesús con insistencia. Pero al principio Jesús no respondió palabra y los discípulos querían que Él la despidiera. ¿Sabes lo que duele el silencio de Dios? Y sin embargo, ella no se rindió. Aun cuando Jesús le dijo que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ella respondió con humildad y fe: sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15, 27. Y entonces, oh gloria a Jesús, exclamó: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Versículo 28, esa mujer me enseñó algo que nunca olvidaré. Incluso cuando Dios parece callar, incluso cuando todo dice no, una fe persistente toca su corazón. Hay momentos en que todo lo que uno tiene es la esperanza. Y esa esperanza está anclada en la fe. Hebreos 11, 1. Vuelve a resonar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no veas, aunque no sientas, aunque no entiendas, Él está obrando. Siempre lo está. Es por eso que yo no camino por lo que veo, sino por lo que creo. Cada latido de mi corazón, cada aliento que sale de mi boca, es un testimonio de que Dios sigue siendo fiel. ¿Y cómo olvidar a Marta de pie ante la tumba de su hermano Lázaro? El dolor era real, la pérdida era real. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Juan 11, 25, 26? ¡Qué pregunta tan directa! Y Marta con lágrimas, y todo respondió que sí. Y fue su fe la que precedió al milagro. La muerte no tuvo la última palabra. No la tiene jamás cuando hay fe en Cristo. Pero, oh amados míos, qué difícil es tener fe cuando la espera se alarga, cuando la oración no es respondida de inmediato, cuando el dolor del pasado amenaza con apagar la llama. Lo sé. Yo lo he vivido.
pero hay maneras de fortalecer la fe. Cuando leo su palabra, algo dentro de mí se aviva. Cuando oro, aunque mis palabras sean pocas, siento cómo su espíritu me envuelve. Cuando escucho testimonios de lo que Dios ha hecho por otros, mi corazón salta. Y cuando me rodeo de aquellos que también creen, mi fe se nutre. Servir a otros, incluso desde mi quebranto, también ha sido una fuente de renovación, porque cada acto de obediencia, por pequeño que sea, es una semilla de fe que crece. Sí habrá dudas, sí habrá días grises, pero la fe no significa ausencia de lucha, significa seguir caminando a pesar de ella. Aún con las rodillas temblando, sigo diciendo: Señor, yo confío en ti, porque al final del día no es mi fuerza lo que me sostiene, es su fidelidad. Y yo he visto su fidelidad una y otra vez. Secreto 5. Perdonar constantemente. A veces me pregunto con el corazón en la mano, ¿cuántas vidas han quedado atrapadas, suspendidas en la sombra de una herida no sanada simplemente porque no pudieron o no quisieron perdonar? Porque el perdón, mis amados, no es una emoción, no es esa oleada de ternura que viene cuando las lágrimas han cesado o cuando el tiempo ha borrado el dolor. No, el perdón es una decisión del alma, es un acto de la voluntad que se levanta incluso cuando el corazón aún sangra. He visto rostros endurecidos por el rencor, ojos que alguna vez brillaron con amor y hoy solo reflejan desilusión. Pero he visto también el milagro, sí, un milagro, de lo que sucede cuando un corazón elige soltar, cuando un alma cansada dice: Señor, yo no puedo, pero tú puedes a través de mí. Perdonar no es aprobar la ofensa, no es fingir que nada ocurrió, no es justificar lo injustificable. Es decirle a la herida: tú no vas a gobernar más mi vida. Es abrir la mano, dejar ir el juicio, la venganza, la ira, y liberar no solo al que nos hirió, sino liberarnos a nosotros mismos. ¿O cuánta esclavitud se rompe cuando decidimos perdonar? ¿Acaso no fue eso lo que nuestro amado Jesús nos mostró? ¿Recuerdan ese momento sagrado, ese instante eterno en el que colgaba del madero con el cuerpo lacerado, escarnecido, sangrando de amor, allí en el lugar de mayor injusticia? Él alzó la voz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Oh Dios mío, ¿cómo puede un corazón tan herido suplicar misericordia para los que lo traspasaron? ¿Cómo puede brotar gracia donde debería haber juicio? Es porque el perdón no nace del dolor humano, nace de una fuente más alta, más pura, el mismo corazón de Dios, y cuando esa gracia fluye en nosotros, nos volvemos parte de su milagro. Amados míos, Jesús no esperó a que los soldados se arrepintieran, no exigió que aquellos líderes religiosos se retractaran. Él perdonó, Él eligió amar por encima del dolor, y ese amor fue lo que rompió las cadenas del infierno, fue lo que nos abrió el camino al Padre. El perdón es una llave espiritual, una manifestación del poder del cielo. Y yo les digo hoy con temor santo, si Él pudo perdonar desde la cruz, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar desde nuestras heridas humanas? Porque si no lo hacemos, si retenemos esa amargura, esa ofensa, ese veneno del alma, ¿cómo podrá el Padre perdonarnos? ¿No dijo Jesús: si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes? Pero si no perdonan,
tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Mateo 6, 14, 15. Es un camino de ida y vuelta. Una puerta que abrimos a otros y que al mismo tiempo nos permite recibir. Y cuando elegimos perdonar, algo sobrenatural ocurre, el peso se levanta, el alma se aligera y el gozo empieza a regresar. Y no es ese el anhelo de cada corazón que ha sido roto. Recuerdo las palabras del Maestro cuando Pedro se acercó con esa pregunta tan humana: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús, con esa sabiduría que trasciende toda lógica, respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. El perdón entonces no es un evento, es un estilo de vida. Es una actitud constante, un río que fluye, una decisión diaria. No se trata de llevar la cuenta, sino de mantener el corazón limpio, porque cada vez que perdonamos, una parte de nuestro espíritu es restaurada. ¿Y qué diremos de José? Oh, cómo me conmueve su historia: rechazado, vendido, traicionado por sus propios hermanos, encerrado, olvidado, humillado. Y sin embargo, cuando finalmente tuvo el poder, cuando pudo haberlos castigado, escogió el perdón. Vosotros pensasteis mal contra mí, les dijo, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 50, 20. ¡Qué palabra tan gloriosa! José entendió que el perdón transforma el dolor en propósito, la traición en redención, la pérdida en salvación. Cuando dejamos que Dios use nuestras heridas, Él las convierte en instrumentos de bendición. Pero perdonar no es solo algo que sucede en secreto en el rincón del alma. Hay momentos en los que el Espíritu Santo nos lleva a actuar. Jesús lo dijo claramente: si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23, 24. El perdón es espiritual, sí, pero también es tangible. A veces requiere una llamada, una carta, una conversación sincera. A veces hay que dar el primer paso, aunque el orgullo tiemble, aunque la justicia humana proteste. ¿Y cómo olvidarnos de aquella oración que tantas veces brota de nuestros labios? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 12. ¿Nos damos cuenta de lo que decimos? Estamos diciendo: Señor, trátame como yo trato a los que me han herido. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué llamado a vivir una vida de perdón continuo! Así como cada día necesitamos su misericordia, cada día debemos extenderla a otros. Y cuando lo hacemos, cuando soltamos la ofensa, algo maravilloso ocurre: nuestro corazón se ensancha, se vuelve más capaz de amar, de comprender, de ser compasivo. Como dice en Colosenses 3, 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es allí donde el carácter de Cristo empieza a formarse en nosotros, donde dejamos de vivir por el dolor y empezamos a vivir por la gracia. Pero eso requiere humildad. ¿O cuánto nos cuesta? ¿Cuántas veces queremos que el otro venga primero, que se humille, que reconozca su error? Y sin embargo Jesús nos llama a perdonar, aun si la otra persona nunca lo pide, aun si nunca se arrepiente.
El perdón en su forma más pura no depende de la respuesta del otro, depende de nuestra obediencia al Padre. Es una decisión espiritual profunda, eterna. Y no perdonar no es olvidar, no es pretender que nada pasó, no es esconder el dolor bajo la alfombra del tiempo. Es como nos enseña Efesios 4, 31, 32, quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es soltar la oscuridad que nos consume por dentro. Es permitir que el amor de Dios sane lo que la herida dejó. Es caminar libres, livianos, llenos de paz. Sé que no es fácil. ¿Cómo lo sé? A veces el dolor es tan profundo que nos ahoga. Queremos justicia. Queremos que el otro sufra como nosotros sufrimos. Queremos que alguien pague, pero entonces, en medio de esa tormenta interna, oímos la dulce voz del Espíritu Santo susurrar: ¿recuerdas cuánto te he perdonado yo? Y allí, quebrantados, caemos de rodillas. La única forma de perdonar es por medio de su gracia. Orando, suplicando: Señor, ayúdame. No puedo, pero quiero obedecerte. Y paso a paso, oración tras oración, el milagro ocurre. La herida empieza a sanar, la amargura cede y el amor vuelve a respirar. Buscar un mentor espiritual, pedir ayuda, rodearnos de personas que nos apunten a Cristo. Todo esto forma parte del proceso. No es un camino solitario, pero sí es un camino de rendición. Perdonar, mis queridos, es morir al yo. Es resucitar con Cristo. Es vivir como Él vivió, amar como Él amó, dar como Él dio. ¿Y acaso no es eso lo que más anhelamos, ser como Él? Secreto 6. Aceptar la voluntad de Dios. Hay momentos en los que mi alma ha sido llevada al lugar más profundo de rendición, donde no quedan fuerzas humanas, ni lógica, ni explicación suficiente para sostener lo que estoy viviendo. Y fue allí, en ese silencio, que duele, donde el Espíritu Santo me susurró: no se trata de tu voluntad, sino de la mía. Aceptar la voluntad de Dios no es resignación vacía, no es decir está bien con los labios, mientras el corazón se desmorona por dentro. No, es algo más alto. Es rendir completamente el alma al propósito eterno del Padre, aun cuando ese propósito pase por el valle del quebranto. Aceptar su voluntad es un acto de profunda fe. Es creer que lo que Él permite, aunque duela, está cubierto por su amor y guiado por su sabiduría. Jesús mismo lo mostró cuando llegó la hora más oscura de su camino terrenal. En ese jardín de Getsemaní no huyó. Con el sudor convertido en gotas de sangre y con el alma turbada hasta la muerte, clamó: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no puedo imaginar el peso de ese momento, pero sí puedo sentir la rendición. Jesús no negó el dolor, pero sí se negó a escapar del propósito del Padre. Y allí, en medio del temblor humano, Él nos enseñó que la verdadera fortaleza está en confiar incluso cuando no comprendemos. Ese fue su ejemplo y también el de Abraham. ¿Recuerdan cuando el Señor le pidió a su hijo Isaac como sacrificio? Yo aún tiemblo al pensar en ese acto. Un padre, su único hijo. Y sin embargo, Abraham no titubeó. Preparó el altar, caminó el monte, llevó la leña y en el momento justo, Dios proveyó un cordero. ¡Oh! ¿Cuántas veces he visto la provisión de Dios
justo en el último momento, porque cuando aceptamos su voluntad, aunque parezca que todo se nos escapa, Él siempre muestra su cuidado y su fidelidad. Hay que soltar nuestros planes, nuestros sueños, nuestros cálculos humanos, porque aunque uno planee su camino, es Jehová quien dirige los pasos, y a veces ese paso nos lleva por senderos que parecen pérdidas, fracasos, silencios, pero no lo son. Son parte de un diseño mayor, un plan que solo la eternidad terminará de revelar. Pedro también nos mostró esa tensión entre fe y duda. Recuerdo ese instante como si estuviera allí. Las olas, el viento, la noche cerrada, y Jesús caminando sobre el agua. Ven, le dijo a Pedro, y Pedro bajó. Oh, sí, bajó, y mientras su mirada estaba en Jesús, caminó. Pero cuando miró las olas, el miedo entró. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dijo el Señor. ¿Cuántas veces también yo he dudado cuando saqué mis ojos de Él? Aceptar su voluntad también es eso, mantener los ojos fijos en Jesús. Porque si los desviamos, si nos enfocamos en el problema, si nos dejamos absorber por lo visible, nos hundimos. Pero si fijamos la mirada en Él, caminamos sobre las aguas del dolor, de la incertidumbre, del diagnóstico, de la pérdida. Y hay algo más que el Señor me ha enseñado. Aceptar su voluntad no siempre es actuar. A veces es esperar. Espera a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oh, qué difícil es esperar. En la espera se prueba nuestra fe, se moldea nuestro carácter, se limpia nuestro corazón. En la espera, Dios trabaja. Aunque no veas nada, Él no está quieto. Él está obrando en lo invisible. Job, ¿cómo admiro a ese hombre? Lo perdió todo. Hijos, riqueza, salud, todo se desmoronó. Y aún así pronunció estas palabras que aún retumban en mi espíritu: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oh, qué profundidad de rendición. No solo aceptó lo bueno, aceptó el gobierno soberano de Dios, incluso cuando todo se había teñido de pérdida. Y así he aprendido a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, porque cuando oramos así, no estamos pidiendo que las cosas salgan como queremos, sino que Dios cumpla su propósito a través de nosotros y a pesar de nosotros. He aprendido con lágrimas y con gozo que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Aún lo que el enemigo quiso usar para destruirme, mi Señor lo tornó en testimonio de su gloria, porque aceptar su voluntad no es una rendición a la fatalidad, no es alinearse con el cielo, con el corazón del Padre, con su reino eterno, y no es una vez. No basta con decir sí, Señor, una vez en la vida. Es cada día, cada mañana, cada noche, en cada estación de la vida, en cada sorpresa, en cada prueba inesperada. Debo volver a decirle: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, porque hay estaciones que llegan sin aviso, vienen pérdidas, vienen transiciones, vienen desafíos, y allí donde todo cambia, nuestra respuesta debe permanecer firme. Sí, Padre, hágase tu voluntad, pero ¿cómo aceptar cuando duele tanto? ¿Cómo soltar lo que amas? ¿Cómo confiar cuando no entiendes? Me lo he preguntado tantas veces. Y la respuesta siempre ha sido volver a la oración, no a palabras repetidas, no a frases vacías, sino a esa oración desde el fondo del alma que clama:
Señor, muéstrame tu corazón, dame fe para obedecer aún sin comprender, porque en la presencia de Dios el alma cansada encuentra reposo, y la voluntad que antes parecía imposible de aceptar se transforma en honra. Y sí, es una lucha, no te voy a mentir. Hay una parte de nosotros que quiere controlar, que quiere entenderlo todo, que se resiste al misterio. Pero, amado mío, si puedes soltar esa necesidad de tener todas las respuestas, si puedes simplemente descansar en los brazos del Padre, entonces encontrarás una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no puede dar y tampoco puede quitar. Una vez mientras oraba por alguien que sufría profundamente, el Señor me habló al corazón: tú ves pérdida, yo veo redención, tú ves el final, yo estoy viendo el principio. Y comprendí como un susurro dulce del cielo que su voluntad siempre tiene propósito, aunque mis ojos no puedan ver más allá de la tormenta. También he aprendido que la comunidad de fe es un regalo de Dios para ayudarnos a aceptar su voluntad. Cuánto consuelo hay en las oraciones de los santos, cuánta fortaleza fluye cuando alguien simplemente toma tu mano y ora contigo sin necesidad de explicaciones, sin juicios. El cuerpo de Cristo es también el lugar donde aprendemos a rendirnos juntos, a apoyarnos cuando uno flaquea, a recordarnos mutuamente que Dios sigue siendo bueno. Cuando pienso en aquellos que caminaron antes que nosotros, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, veo que todos sin excepción llegaron a un momento de entrega total. Pablo, en medio de prisiones, latigazos y naufragios, pudo decir: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo se aprende eso? Aceptando su voluntad, viendo más allá del presente, esperando en lo eterno. Y a veces aceptar su voluntad es ver cómo Él cierra puertas. Y sí duele, pero cada puerta cerrada que he llorado con el tiempo me llevó a un lugar mejor. A veces no es su mayor muestra de amor. A veces su silencio es su manera de trabajar en nosotros algo más profundo que cualquier respuesta inmediata. El Espíritu Santo ha sido mi maestro en esta jornada. Oh, cuánto necesito al Espíritu. Cada día Él me guía cuando mi alma quiere rebelarse. Él me consuela cuando no entiendo. Él me recuerda lo que Jesús vivió, lo que soportó, y me fortalece para hacer lo mismo. Porque si el Maestro pasó por el quebranto, ¿cómo no pasaré yo también? Pero así como el Padre lo levantó en victoria, también nos levantará. A veces aceptar su voluntad implica caminar en fe, aunque no sintamos nada. No siempre hay fuego, no siempre hay lágrimas, no siempre hay emoción. Pero sí puede haber obediencia. Y esa obediencia silenciosa, humilde, escondida, es preciosa a los ojos de Dios, porque no lo hacemos por recompensa ni por aplausos. Lo hacemos por amor, porque Él es digno, porque Él sabe más, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. He visto personas aferrarse con fuerza a sus propios planes y sufrir más por resistirse que por lo que realmente ocurrió. Y también he visto almas rendidas, quizás sin fuerzas pero con fe, y sobre ellas he visto descender una gloria que no se puede describir con palabras, la gloria de aquellos que como Job pueden decir: aunque Él me matare, en Él esperaré. Sí, es allí donde la fe madura, donde se prueba lo que realmente creemos, no en el milagro, no en la manifestación, sino en el silencio, en el quebranto, en el misterio.
allí donde no hay nada que hacer sino confiar. Por eso, cada día me arrodillo y con voz quebrada, a veces con lágrimas, a veces con gratitud, siempre con reverencia, oro, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, en mi ministerio, en mi cuerpo, en mis decisiones, como se hace en el cielo, porque no hay lugar más seguro que su voluntad, aunque duela, aunque no la entienda, aunque me lleve a lugares que nunca imaginé. Allí está mi refugio, allí está mi paz, allí está mi propósito. Y mientras permanezco allí en ese lugar de entrega, puedo testificar con todo mi corazón que Dios es fiel, que su voluntad no destruye sino que forma, que no aplasta sino que purifica, que no limita sino que libera. Y por eso sigo aquí, no porque lo haya entendido todo, sino porque he decidido confiar. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos completamente abrumados, como si las fuerzas que alguna vez tuvimos nos hubiesen abandonado. He estado allí, he sentido ese peso en el alma, esa oscuridad que parece envolverlo todo, o esa sensación de que no hay salida. Pero déjame decirte algo, desde lo más profundo de mi corazón, no estás solo, no estamos solos, porque nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, nos ha dejado secretos poderosos, revelaciones que no son meras palabras bonitas, sino verdades vivas que transforman, sanan y levantan. A lo largo de este caminar, he compartido contigo 6 secretos que el Maestro nos entregó. El primero fue confiar en Dios en todo momento, no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente cuando todo parece tambalearse. Esa confianza no es ciega, es una rendición sabia como la que tuvo Jesús en el desierto, resistiendo la tentación con la palabra viva, mostrando que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo secreto fue orar sin cesar, con el corazón quebrantado pero abierto. Yo misma he caído de rodillas muchas veces sin saber qué decir, solo sabiendo que Él escucha. En el Getsemaní, nuestro Salvador oró 3 veces, no para evitar el dolor, sino para someterse completamente a la voluntad del Padre. La oración no cambia, solo nuestras circunstancias cambia nuestro interior. Luego hablamos del servicio a los demás, ese acto de humildad que Jesús modeló al lavar los pies de sus discípulos. No hay fuerza más grande que la de alguien que aún con el corazón herido extiende la mano para servir. Porque cuando servimos, nos alineamos con el cielo. También hablamos de tener fe en los momentos difíciles, esa fe que calma tormentas, que mueve montañas, que sana enfermedades incurables, como cuando la mujer tocó el manto de Jesús. Era solo un toque, pero fue suficiente porque fue un toque lleno de fe. Yo he visto con mis propios ojos cuerpos restaurados, almas levantadas, todo por el poder de una fe sencilla pero sincera. El quinto secreto fue perdonar desde lo profundo del corazón, aun cuando parece imposible. Jesús, colgado en la cruz, sangrando por nuestras iniquidades, clamó por el perdón de sus verdugos. No hay mayor poder que el del perdón. Nos libera, nos sana, nos conecta con el corazón mismo de Dios. Y por último, aprendimos a aceptar la voluntad de Dios, no como resignación, sino como confianza en su perfecto plan. Jesús en el jardín dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». ¡Qué acto de rendición tan glorioso! Porque cuando aceptamos su voluntad, aunque duela, aunque no entendamos, nos sumergimos en una paz
que sobrepasa todo entendimiento. Estos 6 secretos no están separados, no son ideas aisladas, son como columnas de un templo, sosteniéndose entre sí, dándonos refugio en medio de la tormenta. Cuando confías, oras. Cuando oras, aprendes a servir. Cuando sirves, tu fe se fortalece. Cuando tienes fe, puedes perdonar. Y cuando perdonas, estás listo para aceptar la voluntad del Padre. Es un ciclo divino, un sistema de vida que sostiene nuestra alma. No son solo principios teóricos, no son solo doctrinas secas, son verdades que arden, que respiran, que cambian la forma en que enfrentamos cada día. Cuando aplicamos estos secretos a nuestra vida diaria, experimentamos una transformación que va más allá de lo natural. Donde antes había miedo, ahora hay paz. Donde antes había debilidad, ahora hay poder. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Porque estas verdades no vienen del hombre, vienen de Dios. Y ahora te animo, sí, a ti que me estás escuchando, no te detengas en lo que has escuchado hoy. No dejes que esta palabra se quede en tu memoria solamente. Vívela, ponla en práctica. Deja que cada secreto se vuelva carne en tu vida diaria. Este camino con el Señor no es un destino, es una jornada continua de día en día, paso a paso, en comunión con el Espíritu Santo. Prometo con todo mi ser que si decides caminar en estos principios, verás cómo la fuerza que pensaste haber perdido empieza a fluir otra vez. Verás cómo la paz del Señor inunda tu interior. Verás cómo te levantarás cada mañana con una nueva esperanza, no basada en tus circunstancias, sino en aquel que camina contigo. Y antes de cerrar este tiempo precioso contigo, levanto mi alma al cielo y oro por ti. Que el Señor en su amor infinito te bendiga, que te dé fuerza cuando te sientas débil, que te consuele cuando llores, que te guíe cuando no sepas a dónde ir, que su presencia te rodee, que su voz te hable al corazón, que su paz te abrace cada día. Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará, y aunque camines por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo. Esa es su promesa, y Él no miente, Él es fiel, siempre. No te vayas todavía, quédate un momento más en silencio. ¿Lo sientes? Es su presencia, no hay nada igual. Ninguna emoción, ningún logro, ningún afecto humano se compara con esto. Y si lo has sentido, si algo se movió dentro de ti, entonces dime, ¿por qué callarías lo que el cielo te habló? Déjame saber en los comentarios lo que el Espíritu te susurró hoy. Dime, ¿cuál de estos secretos habló más fuerte a tu alma? ¿Has estado resistiendo la voluntad de Dios? ¿Has perdonado de verdad? Sé honesto. Este canal no es un lugar para máscaras, sino un altar de corazones rendidos. Y tú que estás viendo, sí tú, ¿qué harías si supieras que mañana ya no tendrás otra oportunidad de rendirte completamente a Él? Haz clic en me gusta si esta palabra incendió algo en tu espíritu. Compártela con alguien que necesita esta verdad ahora más que nunca. Suscríbete para seguir caminando conmigo en esta jornada de fe, poder y quebrantamiento, porque aquí cada video es más que contenido, es un encuentro con lo eterno. Y antes de despedirme, déjame hacerte una pregunta.
Es posible amar a Dios de verdad y aún vivir con miedo. ¿Puede alguien caminar en fe y seguir aferrado a su orgullo y seguir? Nos vemos muy pronto si el Señor lo permite. Hasta entonces, sigue siendo sensible a su voz, sigue hambriento por más de Él. Y recuerda, nunca es por poder ni por fuerza, sino por su espíritu. Te abrazo con mi alma.